Dios le bendiga y gracias por estar aquí en estos estudios. Esperamos que sean de bendición para su vida. En este momento vamos a hablar de algo que he estado hablando y es de la paciencia. Nosotros muchas veces miramos las bendiciones, por ejemplo, de Abraham, que es lo que vamos a estar viendo ahora, pero no vemos la obediencia, las acciones y la paciencia de tal persona. Eso es lo que la palabra de Dios nos va a estar diciendo en este momento. Le invito a que sea tan amable de abrir su Biblia conmigo en Hebreos capítulo 6, versículos del 11 creo que hasta el 15. Son 4 versículos, no es mucho, pero en verdad es muy importante lo que la palabra de Dios nos dice acá. Como ya dije, muchas veces nosotros queremos las bendiciones, pero no queremos ser obedientes. Y eso es muy importante. Y como he explicado antes, la fe tiene acciones y tiene paciencia. Eso es lo que vamos a estar hablando ahora. La fe tiene acciones y paciencia y nos da el ejemplo de nuestro padre Abraham. Dice aquí la palabra de Dios, versículo 11 del capítulo 6 de los Hebreos: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Pero cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por él mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Qué importante es esta palabra. Eso es lo que nosotros tenemos que connotar. Para que usted se familiarice más con la historia de Abraham, puede encontrarlo en Génesis capítulo 12, Romanos capítulo 4 y en Hebreos también, en el capítulo 11, en el capítulo que se le ha titulado Los héroes de la fe. Y no es tanto que eran héroes así como Superman y estos personajes que nos muestran a nosotros indestructibles en la televisión y en las caricaturas. No, eran unas personas comunes y corrientes como usted y como yo. Habían nacido de padres pecadores y de la misma manera que habían sido engendrados, también a cierto tiempo ellos tuvieron que partir, así como un día también nosotros vamos a tener que partir. Pero me encanta a mí hablar de este tema, que es muy importante. La fe produce acciones y paciencia. O sea, y la paciencia es muy determinante, muy importante, porque sin paciencia no voy yo a alcanzar a hacer las obras o bendiciones que Dios tiene para mí, ya sea en el ministerio o ya sea en mi familia, ya sea como hijo, ya sea como padre. Dice aquí, pero deseamos que cada uno de vosotros, en el versículo 11 del versículo 11 del capítulo 6, muestre la misma solicitud hasta el fin. ¿De cuál solicitud está hablando aquí? El mismo ánimo, el mismo ahínco cuando nosotros vinimos a Cristo y el Señor encendió esa llama de pasión que pone en cada uno de sus hijos, el primer amor. Muchos de nosotros, al pasar el tiempo, perdemos el primer amor. Y eso es algo que el Señor no quiere, no desea Él, y eso lo puede ver usted en los primeros capítulos de Apocalipsis, donde exhorta a las iglesias que han perdido su primer amor. Así como usted empezó con aquel fuego, con aquella gran disposición y que quería conocer las Escrituras, yo era uno de ellos. Yo le preguntaba a los hermanos de la congregación muchas cosas que estaban por venir o por conocer de las Escrituras. A mi pastor también yo le preguntaba, pero aparte de yo también leer mucho, yo indagaba mucho. Y siempre ha estado en mi corazón la llama de conocer más la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz y nunca deja de enseñarnos. No es como un libro de historia solamente, sino que es un libro que da vida.
que es cortante como una espada de doble filo, dice allá en Hebreos 4:12. Mire, que mostremos la misma solicitud hasta el fin, no tan solamente por cierto tiempo, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos. O sea, en otras palabras, que no estemos inmóviles, que no estemos de brazos cruzados, sino que estemos trabajando en la obra del Señor siempre. Por eso es que es importante tener una fe y una fe genuina. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y mire, y nos da aquí el ejemplo en el versículo 13 de nuestro padre Abraham. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Aquí el Señor le estaba diciendo que, bueno, esto pasó allá en los primeros libros, bueno, en Génesis capítulo 12 para empezar, cuando le dice: sal de tu tierra y de tu parentela, y él se fue sin replicar, sin preguntar, se fue de la tierra de sus padres, de la tierra de Ur, de los caldeos. Salió sin saber dónde el Señor lo iba a llevar, siempre y simplemente confiando en que Dios lo iba a llevar a un mejor lugar. ¿Y cuál otro lugar puede ser mejor si no es estar en su presencia, si no es servirle, si no es alabarle, adorarle y ser obedientes a su palabra? Esa es la mejor bendición que cada ser humano puede tener. Dice aquí: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, y diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Allí le estaba hablando de las promesas de bendición, promesas que Dios le hizo a Abraham, y también Abraham le fue fiel, y dice de que cuando tuvo el encuentro con Melquisedec, Hebreos capítulo 7, este mismo, el siguiente capítulo, está diciendo que le dio el diezmo de todo a Melquisedec. Melquisedec era tipología o teofonía de Cristo en aquel tiempo. Así de que dice en el versículo 15: y habiendo esperado con paciencia, ahí está la clave. Mire, él no se detuvo, no recriminó a Dios y le dijo: Señor, ya ha pasado mucho tiempo, ya han pasado muchos años y no veo la promesa. ¿Qué dice? Alcanzó la promesa. Esa promesa se refería a Isaac, al hijo de la promesa. Y según registros bíblicos, en Romanos capítulo 4, dice la palabra de Dios que pasó casi 25 años dando gloria a Dios, alabando a Dios y diciendo: te glorifico, Señor, porque mi promesa ya la veo, ya la tengo aquí. Y eso es lo que nos falta a nosotros. Por eso es que el apóstol Pablo dice que en todo debemos de dar gracias a Dios, y que Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios mismo el que pone ese sentir en nosotros. Y nosotros debemos estar agradecidos, confiar en el Señor, que a lo que Él nos ha llamado, a donde Él nos ha puesto a trabajar, Él va a estar allí con nosotros. Pero mire, este es el mensaje que tenemos aquí en el versículo 15. Número 1, le dice el escritor a los hebreos que no se vuelvan perezosos. El que tiene una fe verdadera no se va a cruzar de brazos, no va a dejar de trabajar para el Señor y mucho menos dejar de congregarse. Todo esto que nosotros decimos es que Dios está en todo lugar, es que Dios me escucha si yo oro en mi casa, eso es verdad. Eso yo no se lo puedo contradecir, pero Dios de igual manera también manda que nosotros nos congreguemos. Por lo tanto, esas son excusas no válidas ante la presencia del Señor, porque usamos cosas o atributos de Dios para nosotros hacer lo que nosotros queremos.
y así rebelarnos, porque la rebeldía no es en hacer pecados grandes, sino en ser desobedientes a la voluntad de Dios. Y una de las cosas que nos está diciendo aquí el escritor a los hebreos es que nosotros tenemos que mantener siempre la misma disposición, la misma fuerza, el mismo ahínco, no desmayar, no retroceder. Esa fue una de las razones principales por la cual este escritor les escribe a los hebreos, sus hermanos hebreos que habían creído en el Señor Jesucristo, y les dice él a ellos: no retrocedan, sino que sean pacientes, porque así como Abraham alcanzó las promesas. ¿Cuáles promesas? Número 1, la de su hijo Isaac, que llegó porque él no dudó. Y número 2, él fue rico, él fue bendecido, pero fue bendecido siendo obediente al Señor, creyendo en el Señor, no robándole al prójimo, no robando la lana de las ovejas, sino confiando en el Señor. Sí, amigo mío, el Señor quiere que usted y yo seamos progresados, prosperados en todo, pero sobre todo, como dice el apóstol Pablo, quiere que seamos prosperados en todo, pero más que todo que nuestra alma, así como prospera tu alma, dice el apóstol Pablo. Eso es lo que pasa. Nosotros transgiversamos las escrituras porque las ponemos a nuestra manera, pero en verdad Dios sí quiere prosperarnos, pero también quiere darnos la sabiduría suficiente para que nosotros podamos ser buenos mayordomos, porque es antibíblico el pensar que Dios me va a enriquecer a mí antes de yo aprender a ser un buen mayordomo. Y si no, miremos la mayordomía ya en las 3 personas que el Señor les dio talentos. A uno le dio 5 y los multiplicó, a otro le dio 2 y los multiplicó, y a otro le dio 1, y a este perezoso que no lo trabajó, se lo quitó, que no lo multiplicó, Dios se lo quitó y se lo dio al que tenía más, porque así le dice: al que más tiene, más se le dará y más se le demandará, pero al que no tiene, aún lo que no tiene le será quitado. Por eso es de que es importante que usted y yo echemos nuestros dones, nuestros talentos a trabajar y no los durmamos. Muchos pelean y apelan que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Es verdad, eso es lo que dice la Escritura, pero ¿de qué me sirve a mí ser perezoso e impaciente y así yo echar a perder los dones, ministerios, dones espirituales y ministeriales que Dios me ha dado? En ninguna manera. Mire una vez más el versículo 15, donde está el centro del mensaje. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. ¿Qué usted desea hacer? ¿Qué yo deseo ser? ¿Impaciente y así perder las promesas que Dios me ha dado? ¿O quiero mejor imitar a Pablo, Abraham, en este caso aquí Abraham, que está hablando específicamente de esta persona? Y nos dice la Escritura: este hombre fue paciente, no desmayó su fe, continuó, trabajó por el Señor y fue paciente. Por lo tanto, ustedes y yo, hermanos, seamos imitadores de nuestro Padre Abraham, para que también nosotros, al igual que él, alcancemos las promesas de Dios y sobre todo la promesa del supremo llamamiento, la salvación de nuestras almas. Con esta palabra yo le bendigo y le animo que siga adelante. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde.